Bien, en el siguiente ejemplo tenemos una viga simplemente apoyada con una carga distribuida de 12 toneladas fuerza metro de longitud 7.5 metros. Lo que nos piden es calcular la deformación vertical o la deflexión en el punto C, que está a 3 metros del apoyo fijo A. Bien, para este ejemplo vamos a aplicar métodos energéticos. Específicamente aplicaremos las expresiones de Castigliano, ¿correcto? Entonces, para nosotros poder aplicar estas expresiones de Castigliano, primero lo que tenemos que tener en cuenta es dónde aplicar la carga ficticia P. P puede ser Q, cualquier letra. Entonces Castigliano nos indica que para calcular una deformación, en este caso lo que nos piden es una deformación vertical, hay que aplicar una cierta carga ficticia en el punto o en el nodo donde queremos calcular esa deformación. Es decir, por ejemplo, si tenemos una viga cualquiera, como se muestra en la figura, la carga ficticia P puede ser vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, dependiendo de qué es lo que nos piden calcular. Si es la deformación vertical, por tanto calcularemos o colocaremos una carga vertical en el nodo donde nosotros nos piden calcular esa deformación vertical. Entonces, como nos piden calcular la deformación vertical en el punto P, en el punto C, por lo tanto vamos a colocar una carga vertical P. Bien, antes de eso vamos a calcular por estática las reacciones en A y en B. Hay que tener en cuenta que la reacción horizontal o la componente horizontal en el apoyo A, por ser un apoyo fijo, pues va a ser igual a 0. Ya no lo calculamos porque no hay ninguna fuerza horizontal que esté actuando en la viga, ¿correcto? Por tanto, ya el valor de AX sería igual a 0. Bien, entonces por estática calculamos la reacción vertical en B, que es 0.4B más 45. Luego, haciendo sumatoria de fuerzas verticales en la viga, podemos calcular la reacción vertical en A, teniendo en cuenta que AI más BI es igual a la carga vertical que va hacia abajo. En este caso sería 12 toneladas fuerza metro por su longitud, que es 7.5, más la fuerza P. Por lo tanto, ya podemos calcular la reacción vertical AI, que es 0.6 de P más 45. Bien, ahora, para el cálculo de las expresiones de Castigliano, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta los dos tramos que tenemos en la viga. El primer tramo es de A a C y el segundo tramo va a ser de B a C. Entonces, para el primer tramo vamos a hacer un corte en el interior del tramo. En este caso lo hemos llamado el corte 1, ¿sí? Entonces, el valor de ese corte va desde el punto A hacia el punto C. Es decir, el valor de X va de A hacia C. Es decir, el valor de X va de 0 a 3 metros. Entonces, retiramos el corte a la mano izquierda. Obviamente se sigue manteniendo la carga distribuida de 12 toneladas fuerza metro. ¿Sí? El valor del corte al punto A es igual a X. Colocamos la reacción vertical en A, que es AI. Eso ya lo habíamos calculado. Esto sería 0.6 de P más 45. Luego, en este caso la carga distribuida tiene una carga equivalente, que es 12 por X, y su distancia hacia el corte es X medios. Bien, en el corte tenemos que tener en cuenta que hay que colocar el momento, ¿no? Es el momento, realmente es el que estamos buscando nosotros, o esa ecuación de momento. ¿Cómo calculamos eso? Simplemente equilibrio. Si hacemos sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos con respecto al punto O al punto de corte, podemos calcular directamente cuánto vale ese momento M. Lo que nos interesa calcular es el momento M, ¿sí?, o la ecuación de momento. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación de momento depende de la carga ficticia P, ¿correcto? Entonces, el momento M finalmente para este tramo, para el tramo desde el punto A hacia el punto C, para el tramo 1, sería 0.6 de P más 45 por X menos 6X cuadrado, ¿correcto? Recordando que X va de 0 a 3 metros. Bien, ahora hacemos lo mismo para el tramo BC, o sea, cuando X va desde el punto B hasta el punto C. Bien, hacemos un corte, al igual que en el caso anterior.
sacamos o separamos del corte a la mano derecha, ¿sí? Recuerden que el valor de X va del punto B hacia el corte. Colocamos la carga vertical o la reacción vertical en B. En este caso sería 0.4 de P más 45. Asignamos la carga distribuida que tenemos en el corte de la mano derecha. Es la misma carga distribuida, es de 12 toneladas fuerza metro. Bueno, y calculamos nuevamente su carga equivalente y su brazo hacia el corte, que es X medio, ¿no? Recordando que es una carga rectangular, por tanto está a la mitad. Y nuevamente colocamos el valor de M, ese momento que nosotros queremos calcular en realidad. Entonces, recordar que el segundo tramo es el tramo BC y X va de 0, o sea, desde el punto B hacia el punto C. Es decir, de 0 hasta 4.5 metros. Entonces, calculando nuevamente, haciendo sumatoria de momentos con respecto al punto O, podemos calcular el valor de M. Bien, entonces finalmente M sería 0.4 de P más 45 todo por X menos 6X cuadrado. Bien, entonces ya tenemos calculado los dos momentos o las dos ecuaciones de momento para cada uno de mis tramos. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo aplicamos Castigliano? Bien, vamos a aplicar Castigliano. Vamos a escribir una pequeña expresión, que es la expresión de Castigliano, que indica lo siguiente. Para yo poder calcular una deformación, en este caso estamos hablando de una deformación vertical o una deflexión. ¿Cómo se calcula? Como la integral de el momento, la ecuación de momento cuando P igual a 0, multiplicado por la derivada parcial de ese momento o de esa ecuación de momento con respecto a P, derivada de X sobre E por I. Bien, entonces esta expresión netamente está basada considerando las deformaciones a flexión, ¿no? Se puede considerar también deformaciones a cortante y deformaciones a fuerza axial, pero eso lo podemos ver en otro video más adelante. Bien, entonces esta deformación es solamente para deformación vertical o de flexión y considerando solamente deformaciones por flexión. ¿Okay? Ahora, esta expresión es una integral, pero lo que tenemos que tener en cuenta es, como tenemos dos tramos, vamos a hacer dos integrales. Bien, entonces para el primer tramo, para el tramo AC, vamos a calcular el momento cuando P igual a 0. Simplemente colocamos P igual a 0 y tenemos 45X menos 6X cuadrado. Luego la derivada parcial del momento con respecto a P sería 0.6X. Y para el segundo tramo también, para el tramo BC, el momento cuando P igual a 0 y luego la derivada parcial del momento con respecto a esta carga ficticia P, ¿no? Entonces, teniendo esos dos cálculos ya realizados, podemos reemplazar estos cálculos en la expresión de Castigliano para poder calcular mi deformación o deflexión vertical. Bien, ahora, para el primer tramo, recuerden, para el tramo AC, X va de 0 a 3, por tanto mi integral va de 0 hacia 3 y colocamos 45X menos 6X cuadrado multiplicado por 0.6 de X, diferencial de X sobre E por I. Y a eso hay que sumarle la integral para el segundo tramo. El segundo tramo, recuerden que el segundo tramo es del tramo BC, cuando X va de 0 a 4.5 metros. Por lo tanto, la integral sería de 0 a 4.5 multiplicado nuevamente por 45X menos 6X cuadrado, ¿no? Es el momento cuando P igual a 0. Y luego la derivada parcial del momento con respecto a P en el segundo tramo, que es 0.4 de X. ¿Correcto? Entonces, teniendo estas integrales ya definidas, podemos calcular directamente cuánto es esta deformación vertical que nos piden calcular, o la deflexión vertical también, ¿no? Esta deformación o deflexión vertical en el punto C es 470.8125 sobre E por I. ¿Correcto? Entonces esa sería la respuesta. Ahora, hemos calculado esta deflexión vertical, pero hay un par de términos que aún no hemos indicado, no hemos definido o no lo hemos dado de datos al inicio del problema. Entonces, o del ejemplo. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. El valor de E es el módulo de elasticidad, o también llamado elasticidad tal cual. Luego, el valor de I es el momento de inercia o inercia tal cual, ¿sí? Si consideramos en este ejemplo que
tenemos un perfil metálico, por ejemplo, una sección metálica, es decir, nuestro material es de acero. Entonces, si nuestro material es de acero, nosotros podemos calcular ya, o digamos, tenemos como dato el módulo de elasticidad. Bien, pero antes de eso vamos a indicar algunas dimensiones. Tenemos la base o el ala, igual a 30 centímetros, es simétrico. Y luego el espesor del alma es 1 centímetro. Y bueno, todas las dimensiones que ustedes pueden ver en la figura. Entonces, como es el acero, el módulo de elasticidad del acero es 2 por 10 a la sexta kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Pero como todo lo estamos trabajando en toneladas fuerzas y metro, pues vamos a pasarlo a ese valor, ¿no? O a esas unidades. 2 por 10 a la séptima tonelada fuerza por metro cuadrado. Ahora, el momento de inercia o la inercia, en este caso específico para esa sección, es 3.745 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta, ¿correcto? ¿Cómo se calcula esa inercia? Bueno, eso es un cálculo básico del curso de estática que más adelante lo podemos ver. Bien, entonces, pero ustedes pueden verificar este cálculo. Finalmente, la deflexión vertical, ¿cómo se calcula? Como el valor que tenemos ahí, 470.8125 sobre E por I. Bien, ahora, eso quiere decir que nuestra deflexión vertical es igual a 0.0628 metros. Digamos, para tener un poco más claro los valores, sería 6.28 centímetros. Y bueno, se muestra un esquema de más o menos cómo es que se deforma ante esta carga distribuida, cómo se deforma la viga. Y lo que nos está pidiendo pues es la deformación vertical en el punto C, que sería 6.28 centímetros.